Talks, tu pasaporte a los mercados mundiales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a TradeView Talks. Y en esta ocasión nuevamente con Eric y Paco. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, surgen varias preguntas sobre las acciones, sobre los ETFs, cómo comprarlos, cómo venderlos, en dónde hacerlo. Pero antes de todo eso, es muy importante mencionar que cuando tú vas a una casa de bolsa o vas con un broker, debes de tener en cuenta que realmente estés comprando acciones reales. Hay casas de bolsa o brokers que te dan CFDs de acciones y otros como TradeView que te dan acciones reales, es decir, listadas o acciones al contado, como se les conoce, para que puedas estar en el camino correcto. ¿Cuál es la diferencia entre un CFD y las acciones? Y aquí, bueno, voy a cederle un poco el micrófono a Eric para que nos pueda explicar sobre un CFD y una acción y lo vamos complementando entre él y yo. Ah, qué chistoso, me dejas lo difícil. Bueno, a ver, vamos a hacerlo así. El CFD básicamente son contratos por diferencias. Cuando tú tienes una acción o cuando tú tienes un CFD de oro, un CFD de alguna moneda, alguna criptomoneda, básicamente son los derivados. Quiere decir que sigue el movimiento del activo real, pero digamos que es un derivado. O sea, es como si fuera es como si tuvieras el coche Hot Wheels aquí el original y aquí el pirata. ¿Sabes cómo lo veo yo? Como, o sea, una acción es como literal, es como los seguros, ¿no? Imagínate que este es Apple, ¿no? Este es tuya, es Apple, es tuya, tú eres dueño de esto, ¿no? Y el CFD es un derivado, sería como un seguro. Por ejemplo, yo voy a comprar un seguro en donde, ¿qué te dice un contrato? Si pasa X cosa, yo te doy X cosas. Si pasa esto otro, yo te doy el otro. Entonces, yo veo como una acción cuando tú eres dueño de algo físico, en este caso una empresa, ¿no? Apple, JP Morgan, Nubank, qué sé yo, la empresa que tú seas que sea pública y esté cotizando en bolsa, ¿no? Y el derivado es como que yo voy a hacer, si algo sucede, esto pasa, ¿no? En el caso de los CFDs, que es un contrato por diferencia, tú le das clic en comprar, entonces el contrato es, si el activo sube, yo te voy a pagar la diferencia en el precio en el que tú le diste clic, que es la compra, y la diferencia yo te voy a dar, ¿no? Entonces, es así como yo lo veo. Y en este ejemplo que es muy bueno, yo te pago la diferencia entre lo que compraste y lo que vendiste sin ser dueño de la acción. Es correcto. Ese es un CFD. Cuando es una acción real, tú eres dueño de la acción y también ganaste, digámoslo así, la plusvalía o el incremento del activo. Entonces, cuando eres dueño de la acción, todas las empresas en Estados Unidos, en México, tienen la obligación de pagarte lo que son los dividendos, que es como en México las utilidades. Sí. ¿No? Pero ellos son, en el tema de inversiones, son los dividendos. Y esos dividendos te los paga directamente la empresa a través de la casa de bolsa donde tú invertiste. Entonces, cuando estás comprando acciones, es bien importante que te asegures que sean acciones reales, porque si estamos hablando de CFDs, en CFDs tienes otros costos expuestos, como el spread, que es básicamente la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida, por no volvernos más técnicos, y un swap. El swap básicamente es si tú dejaste operaciones abiertas después de que cerró la bolsa, se te cobra una comisión por sostener esa operación. Versus en la bolsa o en las acciones reales, no se te cobra ningún spread y no se te cobra ningún swap. Lo único que se cobra es el corretaje, es el servicio que te doy yo como broker, nosotros como TradeView, por darte el acceso. Es como rentarte un coche. Tú me pagas por el servicio de rentarte un coche y tú te lo llevas a donde quieras, ¿no? Sí, también se te olvidó mencionar el apalancamiento, porque cuando tú compras un CFD, el producto ya tiene un apalancamiento, es así como funcionan. Entonces, tienes más riesgo. No es lo mismo comprar Amazon, que es una empresa muy segura, cuando no tienes apalancamiento. Tú dices, tengo $200. Bueno, la acción vale $200. Entonces,
tengo $200, tú compras una acción, ¿no? Pero cuando tú estás apalancado, tienes esos $200, ¿sabes qué? Te alcanza para comprarte 20. Entonces, eso va a influir mucho en el riesgo que tú estás poniéndole a tu portafolio. Ventaja y desventaja. Y es muy importante lo que dijo Eric, porque en los CFDs tú tienes un apalancamiento importante. Puede ser 1.200, 1.400. Significa que por cada dólar que tú inviertes, el broker te da esa cantidad. Es decir, si metiste $100 y tienes un apalancamiento de 1.100, multiplica 100 por 100 y eso es el poder adquisitivo que te da el broker. Sin embargo, eso tiene un riesgo mayor y le pierde todo el sentido al mercado de acciones, que es un mercado que si bien no es de un riesgo muy bajo, es mucho más estable que un derivado, que un CFD. Sin embargo, cuando te vas en acciones reales, el apalancamiento es más bajo. Puede ser 1.5, 1.10, 1.15. En Tredio tenemos hasta 1.5. Pero el apalancamiento sí te cuesta. En un CFD es totalmente gratuito, te amplía tu poder adquisitivo, pero en el mercado accionario real sí te cuesta. Hay una fórmula que es Fed Fund más 7.5%. Sí, depende del broker, pero con nosotros es el Fed Fund Rate, que lo puedes googlear y ahí sale, más el 750 puntos base, que es, para hacerlo sencillo, 7.5% anual. Entonces, Y el Fed Fund Rate básicamente es lo que todos los meses establece un estándar de cuánto es la tasa de interés. Puede ser del 5, del 6, del 7%. ¿Sí? ¿Estoy bien? el Fed Funds Rate, y no quiero, creo, me parece, no estoy tan seguro, no quiero que quede en cámara y digan, mire, ese menso no subo, pero me parece que es la tasa de interés en la que la Fed le presta a los bancos en Estados Unidos para que puedan hacer sus movimientos. Entonces, me parece que eso es como el equivalente a nuestra TIE en México. Bueno, pero al final del día, el ejemplo tiene más que ver para que tú puedas captar las diferencias. Y que si en algún momento alguien llega y te dice, oye, mira, te invito a invertir en acciones y de pronto te das cuenta que estás con un apalancamiento 1.400, que te están cobrando swaps, comisiones por dejar operaciones después de que cierre. Por ejemplo, la bolsa de Nueva York abre desde las 9 de la mañana, 8:30, 9 de la mañana y cierra a las 2, 2:30 de la tarde. Entonces, No, el horario de Nueva York es de 9:30 a 4 de de 9:30 a 4. Ah, sí, estoy confundido porque en México a las 2 ya se acabó todo. Ahorita a las 12. A las 2 se A acaba las todo. 4 de Nueva York. Más bien, sí, en México, Ciudad de México, a las 2 se acaba, pero la hora de Nueva York es 9:30 hasta las 4 de la tarde. Entonces, en México sería 7:30 a 2:30 de la tarde. Entonces, las diferencias entre Nueva York y Ciudad de México, ¿no? Diferencias horarias, sí. Entonces, si tú dejaste una operación abierta después de ese horario, un CFD te cobra un swap, te cobra una comisión por dejar abierta la operación. Y cuando estás en acciones reales, no te cobra ninguna comisión, ni spread ni swap. Entonces, eso es muy importante. Si usas un apalancamiento, entonces pagas una comisión por usar ese apalancamiento al final de mes. Entonces, sí son diferencias como muy importantes para considerar, sobre todo si tú estás direccionado a realmente ser dueños del activo y poder ganar del incremento de ese activo, que en este caso son acciones. ¿Qué te parece hasta aquí, Eric? ¿Tienes algo más que agregar? Sí, o sea, ambos sirven para especular. Entonces puedes especular con ambas o tener la inversión a largo plazo. A mí lo que me hace ruido es que cuando compras el CFD, pues lo estás haciendo muchas veces con un broker que te funciona como casino y es ahí en donde te pueden jugar chueco. Entonces lo mejor es siempre como irse a un producto real. Lo puedes especular tranquilamente con acciones reales, tener un margen, un apalancamiento 1-5 y poder hacerlo bien. Entonces, con ambos puedes especular. La ventaja de las acciones es que en caso de que te guste mucho la acción, la dejas años y como es tuya, pues no tienes nada. No tienes que pagar nada de comisiones como lo harías con los CFDs, como bien lo dijiste. Excelente. Entonces, pues este tipo de activos son ideales para todos los inversionistas que tienen capitales o gente que tiene presupuesto de inversión. Principalmente estoy hablando de empresarios, personas que llevan ahorrado
una cantidad de tiempo, pueden destinar parte de este dinero para empezar a incursionar en el mercado accionario y poder ganar tanto de los dividendos como de los incrementos de las acciones, de los ETFs, y sobre todo tener una herramienta que heredar y una herramienta en la cual tú puedas ganar anualmente pues un poco más que el CETE, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sería interesante poder a lo mejor en este caso no profundizar, pero el próximo podcast profundizar un poco más como entre el CETE y un ETF, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero sí, un ETF ahorita en cuanto está, hablamos hace rato de un porcentaje. ¿Cómo otra vez? El CETE ahorita como cuánto está dando anualmente. El 8.5. Y un ETF, el que te recuerda es un SSO. Ese es un ETF apalancado. O sea, depende, es variable, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado, el ETF del SPY, que es como el de las 500 empresas, que es como prácticamente el ETF de referencia para la bolsa, dio el 25%. Entonces, pues sí es una Al año. diferencia bastante grande, ¿no? Y es variable. También mencionar Sí, que es variable. que no es como algo que sea garantizado. Por supuesto, como todo tiene sus riesgos, pero En promedio da más o menos como el 10% anual. fíjate. Entonces, en la diversificación está siempre la magia de las inversiones, ¿no? Ujú. Y pues bueno, o sea, si hay algún comentario adicional, pues déjalo en alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Y nosotros seguimos aquí, pues, descubriendo el hilo negro. Así es. Bueno, también yo quería agregando un poco lo que decías que esto está como para gente que tiene ya ahí un dinero y eso. Fíjate que hay como que, o sea, sí necesitas dinero, ¿verdad? Porque si no tienes dinero ni para las necesidades básicas, ¿cómo no? Pero había un comentario que había hecho también un money manager muy grande y él proponía en Estados Unidos que a los recién nacidos ahí les dieran $7,000 para que cuando cumplieran 65 se pudieran retirar como millonarios. Entonces, se me hizo bastante interesante porque, pues bueno, $7,000 y retirarte con mínimo $1,000,000 sin haber hecho nada está bastante bueno. Sí. Entonces, $7,000 a lo mejor en Estados Unidos es como poquito para allá y para nosotros sí sería mucho, pero igual lo pueden iniciar con cantidades mucho más, un poco más bajas, no sé, 3,500 creo que es bastante, se puede hacer y igual tener esos rendimientos ya cuando cumple 65 y sería lindo pues Claro. decir, mira, me regalaron mi retiro, ¿no? Entonces, qué mejor que, Sí, no, qué por mejor supuesto. qué mejor regalo. Sin duda alguna, este tema está abierto para todos. O sea, cualquier persona que tiene X cantidad de dinero puede invertir. Sin embargo, las personas a las que les va mejor son aquellas que realmente han cultivado un hábito de ahorrar y de ser responsables, porque no se trata ay, bueno, ya descubrí la bolsa, ya hay muchas oportunidades, y llegas con la mitad de tu sueldo, inviertes cuando tienes por detrás pues muchas cosas que cubrir, si tienes familia, si tienes gastos importantes. No es como que, bueno, de aquí pongo la mitad y voy a ganar el otro 50% y me voy a hacer rico. Eso es ser muy irresponsable. Entonces, sí se necesita que cultives un hábito de ahorro, El ahorro. de educación financiera, que está como bien sonado, y sobre todo que vayas poco a poco. En el caso de que no tengas experiencia, si tú ya eres un empresario, bueno, te estoy hablando ya, hasta ya te estoy aburriendo, ¿no? Sin embargo, pues hay muchas opciones como empresario que puedes aprovechar y también tienes muchas otras ventajas fiscales como anteriormente hablábamos en un podcast, ¿no? Y la clave principal es el tiempo. O sea, mientras más tiempo tengas, más crecen las inversiones, más ganancia tienes. Muchas veces la gente cree que es como que, es que necesitas mucho dinero para comenzar. Y sí es verdad, sí, obviamente si comienzas con un buen capital, qué mejor, ¿no? Pero la realidad es que muchos no lo tenemos. Entonces, lo mejor es darle tiempo, ¿no? Puedes tener $1,000,000 ahorita a tus 50 años, pero te va a dar menos rendimiento que si tú empezaste, no sé, con $100,000 cuando cuando tenías 10 años y tu abuelito te lo regaló. O sea, no le vas a ganar al tiempo. Entonces, lo mejor es darle tiempo a tus inversiones.
Híjole, la paciencia, ¿no? Sí. La paciencia. Depende en qué activo estés, pero hablando especialmente de acciones, la paciencia es una virtud súper valiosa. Hay activos que a la fecha han tenido crecimientos bastante importantes, pero han tenido que aguantar 5, 10, 15 años para poder tener ganancias importantes y en el Inter cobrar dividendos y varias cosas más, ¿no? O sea, yo he conocido clientes, la semana pasada me reuní con un cliente que tiene un fondo de inversión bastante grande y me dice, Paco, yo tengo clientes súper grandes que ellos se olvidan de mí por 10 años. Nos volvemos a ver en 10 años para cobrar sus ganancias, ¿no? Ujú. Digo, no es que se olviden de él, pero no le están preguntando cómo van las cosas, ya quiero mi dinero, sino es gente que sabe muy bien que es dinero para sembrar y esperar a que dé frutos en 5, 10, 15 años. Y pues bueno, pues la paciencia sin duda juega un papel súper importante en esto. Así es. Y bueno, pues por nuestra parte nos despedimos. Esto ha sido Trevor Talks con Eric y Paco y nos vemos en la próxima. Chao. TradingView Talks. Tu pasaporte a los mercados mundiales.